Muy bien, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno. Qué lindo que podamos tomar este tiempo para disfrutar la comunión y pensar un poco acerca del liderazgo. Entiendo que todos los que están aquí están sirviendo al Señor en algún área de liderazgo, sea en los grupos pequeños o en diferentes ministerios de la iglesia. Y una de las cosas que pensaba es qué expectativa tenemos, qué expectativa tienen ustedes de lo que es y de lo que debiera ser un líder. Hay una siembra de modelos tan distorsionados de lo que es el liderazgo. Así que yo les voy a proponer para empezar, y un poco para averiguar a ver cuál es la expectativa que ustedes tienen. Vamos a hacer un pequeño trabajito. ¿Puede ser? Nos vamos a dividir en grupos de 3, 4, 5 puede ser. Me gustaría que cada uno de esos grupos tenga una hojita, un papel y me van a escribir un clasificado. ¿Estamos? ¿Saben lo que es un clasificado en un diario? Se caracteriza por ser breve. ¿Estamos? Como ese puso un clasificado, decía, chico tímido busca... No, nada. Sí, tiene que ser breve. Tienen que seleccionar muy bien las palabras. No es un testamento. Es un clasificado. Vamos a suponer que estamos buscando un líder. ¿Estamos? Se busca líder para la iglesia Puertas Abiertas. No sé si querés especificar un ministerio puntual. Pero como en un clasificado donde se busca un trabajo, o se ofrece trabajo, ¿qué es lo que vos pretendés que esa persona tenga? Si tuvieras que seleccionar 2, 3 o una, lo que te parezca para vos importante a la hora de pensar un líder. A lo mejor para algunos es muy importante la edad, en algunos trabajos se exigen determinada edad, para otros a lo mejor va a ser importante la apariencia física, no sé, vieron que hay trabajos donde se exige la buena presencia. Y si tuvieras que poner ahí, a ver, ¿qué es lo prioritario de lo que se espera de un líder? ¿Puede ser? ¿Se animan a hacer esto? Bueno, entonces nos vamos a dividir en grupos de 3, 4 y un clasificado cortito y vamos a ver si le conseguimos trabajo a alguno acá. ¿Quieren escuchar algo de las conclusiones? Es muy importante que enfoquemos bien y lo resumamos en pocas palabras. Básicamente, ¿cuál es el perfil del líder que la iglesia está buscando? ¿Qué es lo que esperamos nosotros de una persona que va a estar al frente de un ministerio? Vamos a escuchar, no sé si somos muchos, no creo que podamos escucharlos a todos, pero vamos a escuchar algunos clasificados, algunos que han escrito ustedes. ¿Quién quiere empezar? Acá, muy bien. Si podés hacerlo en voz alta para que todos escuchemos, léelo. Iglesia de la Guardia necesita obreros. Para el grupo de jóvenes necesitamos disponibilidad, o sea, movilidad, consagración, entendimiento, que sea idóneo para trabajar con jóvenes, carismáticos, carismática y humilde y más. ¿Cuánto van a pagar por todo eso? A ver, que tenga disponibilidad. ¿Que tengan vehículo, decís? Eso es lo primero que piden, que tenga una buena camioneta para llevar gente. Eso... Está bien. A ver, ajustámelo un poquito. Dame 3 palabras de todas las que dijiste ahí. Disponibilidad. Consagración.
Bien. Humilde. Sí, pero la palabra idóneo capaz que es muy... Claro. Y la persona se presenta y dice, yo soy idóneo. ¿Y cómo sabes vos que es idóneo? A ver, algo específico. ¿Que tenga experiencia? A ver, por ejemplo, para el idóneo es que haya ya realizado esa tarea en otro lugar y ya tenga experiencia, ya estuvo trabajando con gente, lo corrieron de allá y ahora viene y dice, muy bien. A ver, Daniel. A ver, escuchen. Uh-huh. Muy bien. Pero todo eso entra en un clasificado. ¿Te van a cobrar? No, bueno, Ah, 10 pusieron. Ah, bien. Pero está bueno eso que... a ver, escuchen, esto está muy bueno. Ellos trabajaron, bueno, hicieron 3 columnas. Lo que debe ser, lo que debe saber y lo que debe hacer. Bien. Sobre eso, sobre el hacer y el saber, ellos priorizaron por sobre todo lo que debe ser. ¿Estamos? Y ahí sacaron, lo que me está diciendo son cuestiones que tienen que ver con el ser. Bien. ¿Hicieron también sobre el saber? Bien. Bien. ¿Alguien se quiere ofrecer para ese trabajo? Muy bien. Muy bien. Interesante, sí. Bien. Bien. Muy bien. Se busca el líder. ¿Están pensando líder para la iglesia, para algún grupo en particular? Para la iglesia. Se busca el líder que tenga autoridad y capacidad espiritual. Amor y respeto a las personas. Muy bien. Bueno, el rol de alguna manera, recuerden que la iglesia, además de ser un organismo, como todo organismo, tiene una organización. El cuerpo, vieron esa eterna discusión, no, la iglesia es un organismo, no es una organización, pero ningún organismo funciona si no tiene una organización, como el cuerpo. Y de alguna manera el rol es la suma de expectativas que el medio tiene sobre el individuo. ¿Estamos? Así que imagínense poner a una persona aquí y la cantidad de variadas expectativas que la gente tiene, como así nosotros la estamos teniendo ahora. Si vos tenés en tu grupo de adolescentes 50, 60 adolescentes o jóvenes o en la iglesia, cada uno espera algo del líder. Para algunos lo prioritario es, como han dicho, que tenga disponibilidad horaria o de un medio de transporte. Para otros tal vez tiene que ver más con todo con el carácter, con el respeto y el amor a las personas. Para otros su vida espiritual, su piedad, o como han mencionado, la vida de oración. Bueno, un poco las descripciones que han hecho los hermanos acá sobre el ser, que tiene que ver más que todo con el carácter de la persona. Wow, todo lo que esperamos de un líder, ¿no? Pobrecito el que se venga a ofrecerlo. Vamos a ver, sí. Y amor a las personas. Fiel, completa disponibilidad
comprometido y amor a las personas. Qué importante es para nosotros eso, sentir que la persona que nos ministra nos ama, ¿no? Bueno, ese es otro tema también. Pero qué importante es que la gente sienta eso. Sí. Perdón, no estoy escuchando. Le puse hasta el texto bíblico, ¿eh? Muy bien. Puah. Sí, uno o dos más. A ver. Por favor, perdóname, escuchen. Puah. Sí. Muy bien. Sí, perdón, a ver, escuchamos. ¿Qué dijo? Que sea creyente, sobre todo, porque si no, partamos de ahí. Pero miren las generaciones más jóvenes. La generación más joven incorpora algo que hasta ahora no se había dicho, que sea entendible cuando habla. ¿Cómo voy a seguir una persona si cuando él me está comunicando hacia dónde quiere guiarnos, me lo está diciendo en un lenguaje que yo no entiendo? ¡Qué increíble! La comunicación entre el pastor y la oveja, hay un lenguaje ahí que si no es común. Me llamó la atención eso. Lee de nuevo eso, a ver. Que sea lo primero. Buenas palabras y entendible. Wow. Bueno. Full time. Bueno, uno o dos más. Sí. Perdón. A ver, perdón. Una Biblia, una toalla y un celular. La Biblia para enseñar, la toalla para servir y el celular para escuchar. No es para mandar mensajes, es para que le manden a él. Es para recibir todos los mensajes que le tienen que mandar. Miren, muy bien, muy creativo. Bueno, uno más. Manso y compasivo. Sí, vamos a cerrar con una oración. No le embarremos más porque... Bueno, ¿sabe? No, pero ahí se dan cuenta ustedes que no todos tenemos un criterio, no hay un criterio bien definido en el pueblo de Dios, incluso de lo que realmente, qué es lo más importante en la vida de un líder. Y todos venimos con expectativas. Tal vez una pregunta que yo me hago frente a esto es porque al escribir esto, y yo cuando lo he hecho, una pregunta es, y frente a estas demandas, ¿yo me iría a ofrecer como líder? ¿Yo puedo responder a esto?
¿O es lo que yo simplemente exijo de los otros? Esa es una buena pregunta. Porque acá todos exigimos y el líder tiene que ser así, 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 así. ¿Y vos te irías a ofrecer para ese trabajo? ¿Llenás? Podés poner un currículum y decir, bueno, yo estoy dispuesto a aspirar por lo menos a esto. ¿Qué pasaría si nosotros, porque incluso somos líderes los que estamos escribiendo esto, qué pasaría si nosotros empezáramos a trabajar en esa dirección de convertirnos en los líderes que deseamos tener? Convertirnos nosotros en ese tipo de personas que nosotros creemos que necesitamos en la iglesia. Una de las cosas que ha sido muy recurrente en lo que han escrito, y esto sería también para trabajar, tiene que ver con el carácter. Y quiero trabajar un poquito eso. Tiene que ver con lo que la persona nos transmite en su forma de ser. No todos han aspirado a cuestiones de conocimientos, más bien algunos han ido buscando el tema de que la persona te respete, te ame, que sea ejemplo. Y me gustaría dejarles algunas palabras básicas que puedan después agregar a ese currículum. Y otra vez digo, para mirarnos en ello y decir, bueno, esto es lo que yo tendría que aspirar. Y vamos a trabajar un poquito, espero no extenderme, les voy a dejar solamente algunas palabras que incluso les sugiero que ustedes después las trabajen en su grupo de liderazgo. Sería bueno que lo hagan. Vamos a volver al libro de Hechos de los Apóstoles, que estuvimos viendo ayer un poquito, y vamos a ir al capítulo 20, y tenemos que preguntarnos, ¿cómo yo puedo ser un mejor pastor de las ovejitas que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo ser un mejor siervo, un mejor líder? Es muy importante los modelos en los que nos fijamos. Es muy importante. Lamentablemente muchos de los modelos que hoy se perciben de liderazgo no están ajustados a lo que es el concepto bíblico del liderazgo, del líder siervo. A veces los modelos que la gente ve de los líderes a través de los medios, de la televisión, de los eventos cristianos, tenemos esa idea de que el líder es alguien admirado, alguien famoso, que tiene una unción especial. Se está transmitiendo mucho eso, e incluso usaron por ahí un término, autoridad espiritual. Algunos creen que es eso, que es una persona que tiene acceso a un poder y algunas cuestiones a un nivel espiritual. Es un concepto que estaba en la Kabbalah judaica en realidad. Personas que tienen acceso y por descubrir incluso las letras y el nombre. Una de las ramas de la Kabbalah es que si la persona llegaba a acceder a un nombre secreto de Dios, tenía acceso a un poder especial y a una autoridad espiritual que los otros no tenían, y se convierte casi en un mediador entre Dios y el pueblo de Dios. Y esta es una idea que está mucho a veces en los círculos evangélicos. ¿Qué esperamos? Y más que eso, ¿qué es lo que Dios espera? Que sea un líder. Y vamos a ver, tenemos aquí un modelo en Hechos 20, y es bueno mirar este modelo, que es el modelo del apóstol Pablo. En realidad es el último, es la despedida de Pablo de los ancianos. Él está hablando ahora con líderes de la iglesia de Éfeso. Es muy interesante leer este discurso de Pablo o este mensaje, porque es la única predicación, o es el único mensaje de todo el libro de Hechos dirigido a la iglesia. Todos los demás discursos que ustedes vean en el libro de Hechos tienen en el auditorio personas que son discípulos y personas que no son discípulos del Señor y que no son ni siquiera creyentes, diríamos. Pero este es el único discurso donde el auditorio son solamente miembros de una iglesia y específicamente los líderes de esa iglesia. Entonces, más o menos así empieza la historia. Pablo
está yendo a Jerusalén con alguna urgencia porque quiere llegar para celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén. Él ha estado en Troas, estamos en el capítulo 20. Y ahora sigue el viaje de regreso, y el verso 13 del capítulo 20. Nosotros, dice Lucas, que es el que escribe con el equipo que andaba con Pablo, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, que era un puerto que tenían que tocar antes de llegar a Mileto, para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir él por tierra. Entonces, después que terminan la labor en Troas, Pablo dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes, porque dice el texto, así él lo había determinado. Fue algo intencional, fue planificado esto por Pablo. Él les dijo, ustedes van a ir... lo tengo que prender, si no, no va a funcionar, ¿no? Bueno, esta es la punta de Asia, y ahí estamos en el mar Egeo. A la izquierda tendrían allí Grecia. Ellos están en Troas. Entonces Pablo dice, ustedes van a ir por mar. Son más o menos unos 50, 55 kilómetros. Y yo me voy a ir solo por tierra. Si usted lee el contexto, la actividad que ha tenido Pablo, incluso lo que ha pasado en Troas, donde él ha predicado el día anterior hasta muy tarde, a la noche, hasta se le durmió uno en el mensaje, también a Pablo le pasaba eso, que se cayó de la ventana, ¿se acuerdan de toda la historia? Después de esto, Pablo hace algo, que no sé si esto ustedes lo pueden conectar con alguna escena. ¿Les recuerda esto algo? De alguien que está trabajando con un equipo de gente, y en un momento, intencionalmente, él los manda a ellos por un lado para quedarse intencionalmente solo un tiempo. Muy bien, Jesús en la montaña y los discípulos en el mar. Y después vino a ellos, nada más que Jesús vino por el mar caminando. Pablo no, fue por tierra. Pero miren qué importante es esto. ¿Por qué nos da este detalle? En medio de toda la agenda estresante que Pablo tenía, él buscaba la manera de tener un tiempo solo. Quiero marcar esto porque todo lo que voy a leer después tiene que ver con su vida pública. Pero yo creo que todo eso que leemos de Pablo, de su vida pública, tiene mucho que ver con estos momentos solos, de soledad. Alguien ha dicho que el secreto de la vida es la vida secreta, ¿no? Pero lo que sostiene tu ministerio es lo que nadie ve, es tu vida íntima. Como Jesús enseñó que lo que sostiene una casa o lo que sostiene un árbol son las raíces. Ahí está todo el secreto. Jesús también hacía esto. Y quiero decirles esto, más allá después de todo lo que vamos a ver y de todas las cosas que ustedes escribieron que tienen que ver con la actividad, la disponibilidad, con el carácter, con el conocimiento, con la cercanía a la gente, con ser entendibles a la gente que ministramos y todo lo que ustedes dijeron. Un líder que no sabe hacer esto está condenado al fracaso. Ahora, esto no se produce solo. Cada vez el ritmo es más agitado en nuestra vida, cada vez son más las demandas, cada vez hay más exigencias en el ámbito laboral, para movernos incluso en una ciudad de un lado a otro. Todo es tiempo, todo es tiempo. Y si usted no sabe sacar tiempo para estar solo, se va a convertir meramente en un actor. Y eso está condenado al fracaso. Un líder que no puede estar solo, que no sabe estar solo. No me digan no tengo tiempo. Tiempo tiene que hacerlo. Tiene de alguna manera que hacerlo. El John Piper dice algo muy interesante. Dice que las redes sociales, no sé si leyeron eso de John Piper, él dice que las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp y toda esa historia, dice que han venido a ocupar un lugar importante en los planes y los propósitos de Dios. Claro, uno lee eso y dice, ¿cómo? Porque dice, Dios ha usado las redes sociales para demostrarnos
que era mentira que nosotros no teníamos tiempo. Era una mentira. Era mentira que no había tiempo. Y hay líderes que dedican más tiempo al Facebook y al Twitter y a las redes sociales que a la oración. Eso está destinado a ser un ministerio frívolo, sin sustento espiritual. Y usted tiene que sacarlo al tiempo. Una de las cosas, estuve dando una serie sobre los 10 mandamientos en la iglesia, y uno de los que más me detuve fue justamente en el mandamiento del día de reposo, porque es el mayor centimetraje, el mandamiento que más está explicado y el más largo en los 10 mandamientos es el que tiene que ver con el tiempo. Es algo interesante, porque hay una transferencia de la sacralidad de las cosas a la sacralidad del tiempo. Ellos venían de una cultura en Egipto, tanto tiempo esclavos, donde las cosas son sagradas. Y Dios hace una transferencia a la sacralidad del tiempo y le da un valor sagrado, porque dijo, vas a santificar ese día. ¿Sí? Y Pablo usa un concepto muy interesante cuando él habla a los colosenses: tenemos que redimir el tiempo. ¿Han escuchado esa frase? Y ahora es un término técnico, es un término teológico que Pablo lo usa, el mismo término de redimir, para hablar de la obra expiatoria de Cristo. Y ustedes saben que este es un concepto sacado del mercado, donde la redención era un pago intencional que se hacía para sacar a alguien del lugar de la esclavitud. Es decir, mediante el pago de un precio se sacaba una persona del mercado. Es decir, no se puede redimir sin pagar un precio, así como Jesús lo hizo por nuestras almas. Y él usa ese mismo concepto, es algo para trabajarlo interesante. Él usa ese mismo concepto para el tiempo. Tiempo hay que redimirlo. No va a surgir solo. Va a haber que para esto pagar un precio. Y el sistema nos dice que todo nuestro tiempo tiene que estar en el mercado. Y Pablo dice, no, hay que sacar el tiempo del mercado. Y va a tener que pagar un precio para eso, que a lo mejor no lo queremos pagar. Pero Jesús, esto es muy característico del ministerio de Jesús. Él tenía una agenda muy estresante. Ustedes saben, como líderes, cuánto estrés genera que la gente continuamente te interrumpa. Jesús vivía siendo interrumpido. ¿Cuánto estrés produce que la gente te malinterprete? Jesús vivía siendo malinterpretado. Cosas que él decía, le hacían decir cosas que él no dijo, las distorsionaban. ¿Se acuerdan en el juicio cuando lo van a condenar? Dicen, no, porque él dijo que va a destruir el templo. Jesús nunca había dicho eso. Jesús dijo, destruyan ustedes el templo y yo lo voy a reedificar. No dijo que él lo iba a destruir. ¿Y cómo se malinterpretaban cosas que él decía? Bueno, un líder está expuesto a todo eso, a las demandas de la gente, a las interrupciones de la gente, a la mala interpretación de la gente. Eso es muy desgastante. Y lo único que te va a salvar de eso es que vos puedas redimir tiempo para cultivar tu vida espiritual. Para tu tiempo de oración, obviamente que en las 10 palabras de liderazgo no voy a tratar este tema, pero por eso estoy poniendo este cuadro, para que recordes lo importante que es tu tiempo a solas con Dios. No lo negocies. Redimirlo. Apenas te levantás, tenés 10 mensajes en el celular, tenés la tentación de empezar con las redes sociales, conectarte con el mundo, y estás perdiendo lo más importante. Siempre hay un poema que a mí me gusta, sé otros, ¿no? Porque digo, siempre dice, pero el único que sabes, pero de Francisco Bernardes, que habla justamente de lo importante que es aquello que nadie ve. Y cuando habla del árbol, ¿se acuerda que dice, sí, para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, tengo por bien sufrido lo sufrido y tengo por bien llorado lo llorado? Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Todo el fruto que es capaz de dar un árbol, toda la belleza que usted pueda admirar, no sirve de nada si no tiene raíz. Digamos, nunca va a ocurrir. Todo depende de lo que nadie ve. Eso es lo que va a ser el motor, el sustento y la autoridad de tu ministerio. Separa tiempo para estar a solas con Dios. Pablo ha venido con una agenda muy cargada, y entonces él intencionalmente, como Jesús lo hizo, se toma un tiempo y va caminando. Son más o menos 35, 40 kilómetros. Tiempo para caminar, y es muy bueno
San Agustín decía esto. Él siempre cuando tenía argumentos que tenía que acomodar en su cabeza, él, después de haber leído, yo lo hago mucho esto. Y los kilómetros que tengo caminado en la oficina es increíble, pero yo muchas veces estudio caminando dentro de la oficina. Voy leyendo, es algo tal vez muy personal, pero pruébelo. Tómese un tiempo para salir a caminar y a la vez que está haciendo un ejercicio físico, piense, hable con el Señor, ore. Mi señora sabe que yo nunca puedo estar quieto, entonces nunca me puede sentar a hablar, tenerme sentado, entonces me saca a caminar. Y cuando va caminando me empieza a hablar. Pero el caminar, el pensar, el orar, aún mientras va haciendo una actividad física, pero redima tiempo para estar a solas, cultivar su vida espiritual, su intimidad con Dios. Se encuentra con el equipo de él en Asón y de allí se van a Mileto. Y entonces, estando en Mileto, Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él ya veía algunas situaciones que había en la iglesia y él quiere tratar estos temas solamente con los líderes. Hay cosas que hay que hablarlas con los líderes que usted no las puede hablar delante de la iglesia. Entonces Pablo ni siquiera quiso ir a Éfeso. Además que estaba urgido por llegar para Pentecostés a Jerusalén. Entonces él manda a llamar a los líderes. Es como un llamado aparte. Y cuando llegan y vienen a él, comienza lo que es el último discurso de Pablo allí, es la despedida. Y como ya les dije, es el único mensaje a la iglesia en el libro de Hechos. Verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y acá tenemos el testimonio de lo que es el liderazgo. Cuando vinieron a él, Pablo empezó su mensaje así: ustedes saben bien cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, y ahí tenemos la primera palabra. Lo que él pone delante es su comportamiento. Puede poner su conducta si quiere. Puse comportamiento intencional porque en la traducción que estoy leyendo está la palabra comportamiento, ¿no? Ustedes saben muy bien cómo me he comportado. Wow. Los pone a ellos como testigos. Todo lo que él va a decir después lo puede decir porque dijo esto. Si él no puede poner esto delante de la gente, si él no puede poner esto como garantía, toda su autoridad espiritual se cae. Él no tiene nada para enseñarle a la gente si él no puede decirles: ustedes saben cómo yo me he comportado. Y esto es muy importante en el liderazgo, es fundamental. Esto es lo que te va a dar autoridad para todo lo que tenés que decirle a la gente. Es que vos estás siendo, como decíamos recién, el tipo de personas que querés que ellos sean. Vos estás poniéndoles el ejemplo. Si quieren anotar algunos textos allí, no los vamos a ir viendo, pero Primera Tesalonicenses es lo mismo. Hay varios relatos o retratos de liderazgo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que empiezan así. Si quieren trabajar este tema, pueden ver cuando Samuel se despide del pueblo, cuando el pueblo quiere elegir rey. Samuel, como referente espiritual, se paró delante del pueblo y les dijo esto: ustedes saben, mi vida ha estado delante de ustedes. Ustedes me conocen. Y nunca me he quedado con nada de nadie, nunca le debí nada a nadie. Y empieza a hablar de cuál fue su comportamiento. Él no habla de sus predicaciones, de su mensaje. Ustedes saben cómo yo me he comportado. Y si alguien dice que no es así, que me lo diga, dijo Samuel. ¡Wow! Y todos le dijeron: no, es así. Recién en el clasificado que hicimos, algunos hablaban de autoridad espiritual. Eso es. Ustedes saben cómo yo me he comportado. Y no estamos hablando de perfección. Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Tesalónica, les dice, anoten capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, verso 10 al 12, dice: ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes. Como también saben de qué modo, como el Padre a Hijo, los exhortamos y los consolamos a cada uno, y les encargamos que anden como es digno. Así que les dimos el ejemplo, y eso, encargar es poner la carga.
Si nosotros le mostramos y después le pusimos la carga. Así que lo primero que él pone delante, y una de las primeras palabras, la primera palabra que define el liderazgo es comportamiento. Si quieren anotar otro texto, creo que lo citaron recién en el clasificado que estuvimos trabajando, 1 Pedro 5, 2 y 3, donde el apóstol Pedro dice: apacienten el rebaño del Señor que está entre ustedes, cuidando de él, no por fuerza, sino con un ánimo pronto, con voluntad, no por ganancia deshonesta, y no teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Comportamiento. Segunda palabra, seguimos leyendo, verso 18 ahora, verso 19. ¿Cómo nos hemos comportado entre ustedes? Sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas. Esto va atrás de lo que es el comportamiento y se sienta en lo que es el carácter del líder. Y bueno, me gustó que han puesto esto en su clasificado recién que estuvimos haciendo. La importancia de la humildad. El carácter del siervo. La palabra carácter allí es un término que aparece, quiere decir, viene de imprimir en realidad el término. Ustedes saben que la palabra imagen en el Nuevo Testamento hay dos palabras. Una es icono es en realidad porque el diptongo se pronuncia con I, es ícono, como nosotros usamos, ícono es imagen. Pero el otro término que usa para imagen en el Nuevo Testamento es carácter, CH y después como carácter. En realidad este término es una castellanización de ese término. Y es que lo que hay, lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, se imprime en nuestro carácter. Y con nuestro carácter imprimimos en las relaciones. Por eso es tan importante esto. Lo que la persona es, la actitud que la persona tiene. Y como Jesús demandó esa actitud de humildad de los discípulos. Liderazgo es un lugar de mucho poder, y ustedes saben que cuando la persona más sube, pasa como cuando sube una montaña, mientras más alto, más se apuna, y ya no escucha bien, y ya se empieza a marear un poco su cabeza. Es muy, muy peligroso cuando una persona tiene autoridad si no tiene humildad. Por eso Jesús tomó un niño y lo puso entre los discípulos. Para Nietzsche el modelo era el superhombre, para Jesús era el niño. Dice, el que va a ser el mayor entre ustedes es el que tiene una actitud de servicio. Entonces, por favor, especialmente porque estamos también trabajando con muchos líderes de nuevas generaciones, liderazgo es servicio. Eso es, servicio. Y esto requiere humildad y una entrega, una sensibilidad hacia las personas. Estoy comprometido emocionalmente también con esto estoy haciendo. Dice Pablo, ustedes saben que yo lo hice con una actitud de humildad y lo hice con muchas lágrimas. Su carácter. Pueden anotar si quieren allí Marcos 10, versos 42 al 45 y Filipenses capítulo 2, verso 3, para seguir después trabajando esto en sus grupos. Voy a poner la tercera palabra y es constancia. Sigue el texto. Pablo dice, verso 20, va allí. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra traducción dice, no he renunciado en ningún momento a anunciarles y a enseñarles. Son dos términos que uno es más, tiene una idea querigmática, más una proclama pública, y lo otro es más una didáctica, una enseñanza práctica. Pero yo, dice Pablo, tomé este compromiso y yo he cumplido. Esto tiene que ver con la constancia que él, porque el término que usa allí él se refiere a algo que él no hacía esporádicamente, sino que mientras yo estuve, y él estuvo 3 años en Éfeso, una de las iglesias a las que más tiempo le dedicó, y fue constante, sin diferencias, tanto a judíos como a gentiles, sin descanso, sin renuncia, porque dice, nunca he renunciado a hacer esto.
y sin distracciones. Él se enfocó en lo que era lo importante y perseveró en ello, fue constante en su trabajo. Esto me gustaría que también lo trabajen cuando se junten con su grupo de líderes. No se puede sostener un ministerio si no hay constancia. Si estamos con una arritmia anímica y espiritual, no podemos servir tomando compromisos que después no sostenemos. Si nosotros mismos no estamos siendo el ejemplo para los chicos o los hermanos que estamos pastoreando, esto necesita la disciplina de la constancia. Y Pablo dice, yo no me volví atrás y todo el tiempo que estuve con ustedes perseveré en cumplir esto, de enseñarles lo que él les hacía en público, de predicarles y enseñarles lo que él hacía en privado. Convicción, verso 22. Ahora pues, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, ahora miren cuál es la convicción. Hay que pagar un precio para cumplir la tarea. Y él dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Lo he recibido del Señor. Sí, puede ser que los hermanos, que tal vez los pastores, me han delegado esta tarea, pero él fue llamado por la iglesia de Antioquía, puede ser, y es cierto que Dios usó a Bernabé para llamarlo de donde estaba. Hubo personas, pero él sabe que él está respondiendo a un llamado del Señor. Y entonces él ha asumido este compromiso de cumplir el ministerio que se le ha encomendado. Y para él cumplir el ministerio, según lo dice aquí, es su convicción, vale más que su propia vida. Hoy en tiempos cuando tantos líderes renuncian a la tarea porque surgen problemas, porque no tenemos los resultados que quisiéramos, porque me criticaron, porque tengo todo el apoyo que necesito. Pablo dice, yo asumí este compromiso porque es un ministerio que el Señor me ha dado y lo voy a cumplir. Acostúmbrate a cumplir lo que se te encomienda, cueste lo que cueste. La tarea que se te ha delegado, el compromiso que has asumido, es necesario que lo hagas con convicción. Vos no vas a poder transmitir esto a la gente si vos no tenés convicciones. Pablo pudo llegar al final de su ministerio y decir, como cerrando esto que abre aquí, he acabado la carrera. Él dijo aquí, yo, cueste lo que cueste, voy a seguir la carrera. Y él termina el capítulo 4, 2 Timoteo, diciéndole, bueno, Timoteo, yo ya estoy listo para la partida, yo he peleado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Un hombre de convicción, un hombre consagrado, pueden usar la palabra consagración también allí. Su compromiso, y especialmente quiero llamar aquí la atención al líder en su compromiso con la verdad y con la palabra que el pueblo necesita recibir. Miren lo que Pablo le va a decir ahora. Verso 26. Por tanto, yo protesto hoy delante de ustedes que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Fue un hombre comprometido con la predicación de la palabra de Dios y no esquivó ninguno de los temas que la gente estaba necesitando oír. Y a veces hay cosas que decir que no son fáciles de decir, pero Pablo les pone ahora esto delante y yo les protesto sobre esto. Y ustedes saben que yo no esquivé al bulto, yo les di todo el consejo de la palabra de Dios. Y es muy importante que vos como pastor o como líder tomes el compromiso con la verdad. La importancia de que, y esto lo pusieron también ustedes en su trabajo, que el líder conozca la palabra y pueda decir delante de la gente, yo les he enseñado todo el consejo de Dios. No les he hablado solamente de lo que a ustedes les gusta oír. No he estado adulándoles, no les he diluido el mensaje, como le dice Pablo a los tesalonicenses o a los corintios. Le dice, no, ni me conduje con astucia. Yo fui franco, fui claro y les enseñé la palabra.
especialmente los que están trabajando con las nuevas generaciones, hoy los chicos tienen un concepto muy distorsionado. Bueno, no está el concepto de verdad, eso se ha esfumado. Todos los conceptos morales hoy, todo es relativo. Por eso es importante que nosotros trabajemos sobre la palabra de Dios, no enseñando nuestras ideas, nuestros conceptos, conociendo cuál es el consejo de Dios, y que cuando vamos a aconsejar demos un consejo basado en la palabra de Dios. Y yo los consejos que los di, dice Pablo, yo les di todo el consejo, se lo di con la palabra de Dios, se lo di fundamentado en la palabra de Dios. No rehuí en todo el tiempo a hacer esto. Otra palabra, las 10 palabras que resumen el liderazgo. Las 5 primeras tienen comportamiento, carácter, constancia, convicción, compromiso. Conocimiento. Verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ya me voy a referir a eso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos. ¡Wow! Qué palabra dura, ¿no? Está ahí con los líderes y de ustedes mismos se va a levantar esa gente. Evidentemente Pablo tiene un conocimiento muy claro de lo que está pasando afuera, en el entorno de la iglesia, y de lo que está pasando adentro. Él sabe los tiempos que la iglesia está viviendo. Se lo dijo también a Timoteo. Le dijo, mira, Timoteo, vos sabés que en los postreros tiempos la gente va a desechar la idea de verdad, va a apartar de la verdad el oído, y va a haber un vuelco masivo al pensamiento animista, incluso prefilosófico, el pensamiento místico, el pensamiento que esto incluso ha entrado ya en la iglesia, el pensamiento de fábula. Y vos debés estar preparado y debés saber cuáles son los riesgos que la gente corre. Le dijo también en el capítulo 3, tú debes saber esto, que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos y bueno, avaros, vanagloriosos. Le da 19 características de cómo va a ser el contexto social en el que él va a pastorear. Y no le dice, sería bueno que te informe, dice, debes saber, es imperativo que el pastor conozca la realidad en la cual sus ovejas viven. Porque con su enseñanza lo que está haciendo, está formándolos para que ellos estén preparados para enfrentar lo que pasa allá afuera. No podemos estar hablando la palabra sin contextualizar la realidad en que la gente vive. Como que bueno, acá estamos adentro de una burbuja y hablamos de temas que no tienen nada que ver con la realidad que vivimos. Y Pablo dice, miren, yo sé que ustedes están expuestos a esto. Incluso falsas doctrinas de allá afuera van a entrar y van a venir lobos rapaces. Los peligros, es decir, el líder debe conocer los peligros a los cuales sus ovejas están expuestos. Y conoce también muy bien a su rebaño. Y conoce muy bien a su rebaño. Hace un par de años, varios años, capaz que 8 o 9 años. Creo que fue la última vez que estuve en Santiago del Estero, que estaba Mario Mulki todavía como pastor. Y después que terminó la conferencia, estábamos charlando y le digo, me gustaría que me des un consejo para el ministerio. Y me escribió una notita, todavía la guardo, como escribía de la máquina, y me puso 10 consejos. Pero hay uno que yo lo subrayé, lo tengo muy bien marcado. Y me puso así, conoce muy bien a tus ovejas. Y ponía me armó un mensaje, me dio todo armado así, ¿no? Y abajo, entre paréntesis, puso esto: el pastor que conoce sus ovejas tiene pasto para todos los rebaños. Sabias palabras. Si vos conocés tus ovejitas, donde vos vayas vas a tener algo que decir, porque las necesidades son iguales en todos lados, porque el corazón es el mismo. Cambia lo periférico, lo de afuera, cambia lo visible, pero la necesidad profunda, lo hondo, lo de adentro, es el corazón humano, es lo mismo en todos lados, son las mismas necesidades, es el mismo chino con distinta trenza, decimos nosotros, ¿no? Pero es lo mismo. Y para que tu mensaje aterrice donde vive la gente, para que responda a las necesidades
que ellos tienen para que los prepare para los desafíos y los problemas y las contingencias del mundo en el que ellos viven. Es importante que vos conozcas muy bien tu rebaño y conozcas el contexto en el cual está. Pablo es evidente que conoce muy bien la iglesia. Esto te tendría que haber sacudido a ellos. Te tendría que haber empezado como cuando Jesús dijo en la última cena: uno de ustedes me va a entregar, y todos empezaron: seré yo. Pero dijo: de ustedes mismos se van a levantar. Otra palabra que es clave y que define el liderazgo es el cuidado. Dios nos ha puesto para cuidar la gente, nos ha puesto para pastorear las personas. Y hermano, le decía a Gustavo que esto lo estuve trabajando con el grupo de líderes en la iglesia. La última reunión que tuvimos, estaban los ancianos y diáconos nada más, y estuvimos trabajando esto. Y cuando hablábamos aquí del cuidado, yo algo que machaco mucho, y les digo esto: recuerde que Dios nos ha puesto para ser ministros de su gracia. El único don que Dios nos ha dado, el único atributo que Dios nos ha dado para que nosotros administremos para la gente es gracia. Gracia. Nosotros no somos administradores de su justicia. Pedro dice: administren según el don que Dios les ha dado para la gente, como buenos administradores. Yo te doy mi gracia para que vos la dispenses a la grey. Entonces el pastor es un reflejo de la gracia de Dios, de ser una persona con mucha gracia, porque las ovejitas hacen lo que hacen todas las ovejitas: hacen caca, ensucian, tienen mal olor, son tercas, no entienden. Todo esto pasa, y el pastor debe ser alguien que administra la gracia de Dios, que dispensa la gracia de Dios. Hay algo llamativo. Pablo siempre que escribe a las iglesias empieza diciendo gracia y paz, pero cuando le escribe a un pastor le dice gracia, paz y misericordia. Eso es especialmente una actitud que debe tener un líder. Cuando él escribe a Timoteo siempre agrega esta palabra. Y entonces Pablo le dice: deben cuidar de la grey, sabiendo que tiene un alto valor, ha sido comprado con la gracia, con la sangre del Señor. Recién cuando veníamos, comentaba Gustavo, les quiero recomendar, hay un libro, fue escrito por allá en el año 1600, de Richard Baxter, que se llama El Pastor Reformado. Es un libro que trata solamente el versículo 28 y 29 de este discurso. Es oro en pólvora, lo pueden descargar. Hay otro libro también, se llama El Pastor y su rebaño. Tal vez para después ilustrar y ampliar estos conceptos, les sugiero que lean 1656 escribió Richard Baxter, El Pastor Reformado, y justamente él menciona acá el interés de la Trinidad en el cuidado de la gente. Porque dice, la iglesia, Pablo dice que la iglesia es de Dios, que la pagó con la sangre del Hijo, y que el Espíritu Santo se encarga de supervisar el cuidado. Porque dice, y el Espíritu lo puso a los pastores, a los líderes, para cuidar. Así que él argumenta, la Trinidad está envuelta en el cuidado de la gente. Y escuchen lo que él dice, lee una frase. El motivo final de esto es el precio que ha sido pagado por la iglesia. Porque dice que él pagó con su propia sangre. ¿Acaso, dice Richard Baxter, acaso despreciaremos la sangre de Cristo pensando que su pueblo no es digno de un cuidado diligente y del más diligente de los cuidados? Jesús nos dice, yo sufrí por ellos para salvarlos. ¿Podrás tú sufrir para cuidarlos? Fueron dignos de mi sangre. ¿Podrán ser dignos de tu tiempo y de tu esfuerzo? Yo bajé del cielo para buscarlos. Es mucho pedir que vayas tú también a buscarlos. Le recomiendo que lea ese libro. Pero trata justamente esto. Es muy fuerte. Pero ¿qué piensa ese adolescente, ese niño, ese joven, ese hermano de la iglesia cuando piensa en su pastor? ¿Es alguien que está para palearlo? ¿Para retarlo? ¿Para levantarle el dedo cada vez que cayó, se equivocó? O sea que Él me ama, me cuida.
Y ustedes pusieron entre las características alguien que respete y que ame a la gente. Nosotros estamos representando el pastorado de Dios sobre sus vidas. Como el pastor que con la vara y el cayado, que muchos dicen, el pastor anda con la vara y creen que la vara es para pegar. La vara no es para pegarle a la oveja. Recuerda el profeta Ezequiel cuando dice que Dios va a examinar a su pueblo, lo dice así: los voy a hacer pasar abajo la vara. Pero no es que los voy a hacer pasar a uno y le voy a dar. Como cuando portaba mal y la vieja se para en la puerta y se pasa para adentro y no tenía por dónde pasar, pues sabía que cuando pasé te iba a dar con la vara. Entonces se para en la puerta del corral y las ovejitas que vienen tarde y que se han portado mal, pasa para adentro. Y cuando, no, la vara era porque cuando los dejan pasar, él le abría la lana con la vara. Porque muchas veces si hay rasguños, heridas que se infectan, de afuera no se ven por la cantidad de lana que tiene la oveja. Y la vara era para sanar, no era para pegar. Entonces simplemente mientras pasan las ovejas, ahí está el pastor y va con la vara y les abre la lana y se las pasa por el lomo así. Y si ve algo, vuelve. O sea, acá hay un problema. Entonces hay que curarlo, hay que sanarlo. Porque es por amor, es un cuidado amoroso. Es con gracia. Somos administradores, como buenos administradores de la gracia de Dios. Usted no está para juzgar a su gente. Usted está para acompañarlos y para cuidarlos. Una palabra más. Vamos, 7. 8. La confianza absoluta que el pastor debe tener en la palabra que imparte. Hermanos, sospecho que una de las razones por la que nosotros apostamos tanto a los métodos es que nosotros no confiamos plenamente en el poder que la palabra tiene para transformar la vida de las personas. No son los programas, no son los métodos. Usted enseñe la palabra de Dios y confíe que la palabra de Dios es viva, tiene vida en sí mismo. Hebreos 4:12 es eso, ¿no? En realidad la palabra viva en Hebreos 4:12 es la primera. Es un recurso de la gramática que se usa para enfatizar algo. Literalmente el texto dice así: viva, porque la palabra de Dios es. Así está escrito. Para dar énfasis justamente en eso, que la vida es inherente a la palabra de Dios. Y Pablo dice acá, verso 32: ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, yo confío en que la palabra de Dios es la que va a seguir haciendo el efecto. Por eso los encomiendo a Dios y al cuidado de Dios y de su palabra. Hermano, usted tiene que saber que nosotros no cambiamos a la gente. Nos frustramos tanto queriendo cambiar nosotros a la gente. Pero confíe en la palabra de Dios. ¿Por qué no enseñamos la palabra de Dios? ¿Por qué recurrimos tanto a argumentos que a veces tienen que ver más con cuestiones filosóficas y psicológicas que no tienen sustento en la palabra de Dios? Confíe en el consejo de la palabra de Dios y confíe que esto tiene vida. Cuando Pablo dice tiene aliento, es el aliento de Dios. Nuestra traducción lamentablemente dice inspirada, y para nosotros inspirado es otra cosa. Pero el aliento sostiene la palabra, así como cuando la palabra no puede salir si no tiene aliento. Como cuando el cantante hace un do, mientras tenga aliento la voz va a salir. Cuando no tiene más aliento, la voz no sale más. Y cuando Pablo dice que la palabra es el aliento de Dios, porque con su aliento dio vida al hombre, con su aliento, dice el libro de Salmos, hizo todo lo creado, está diciendo que la palabra está permanentemente siendo el aliento de Dios, es decir, como recién salida. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra, no dice que salió de la boca de Dios, que sale, es recién salida. Por más que fue escrita hace miles de años, cuando usted está declarando, cuando usted está enseñando y pastoreando, y usted puede poner bajo lo que usted dice la palabra de Dios, cuando usted da la palabra de Dios, eso está recién salido de la boca de Dios. No es antiguo, es palabra fresca, es viva y tiene poder para edificar a la gente. Entonces nosotros, está bien que tengamos dinámicas, que tengamos rompehielo, que tratemos de entretener y contener, pero todo eso no va a cambiar la vida de las personas. Eso simplemente es un marco para dar contención. No descuiden, por favor, en sus programas, en lo que están haciendo, la centralidad
de la palabra de Dios y confíe que sobre esa siembra de la palabra, es a partir de esa siembra de la palabra que Dios va a obrar, que Dios va a transformar la vida de las personas. Dios lo hizo con usted, lo hizo conmigo, lo va a hacer con ellos. Siembre la palabra, siembre la palabra, siembre la palabra. Pablo les dijo, mire, yo persistí en esto, yo les enseñé, ahora yo confío y los encomiendo al cuidado, que Dios ahora va a seguir trabajando, el cuidado de Dios y de su palabra. Avanzamos un poquito más para que no se nos vaya el tiempo. La novena palabra es contentamiento. Verso 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Como Pedro lo dice, no por ganancias deshonestas. La persona no usa el liderazgo para realizaciones personales. No es en un espíritu de queja, de competencia, pensando que quiero conseguir y sacar cosas de la gente, como lamentablemente muchas veces ocurre. Yo no he hecho esto tratando de quedarme con algo de ustedes. El contentamiento es fundamental en el ministerio, hermanos. El estar felices, contentos y plenos con lo que Dios nos ha dado y en la tarea que realizamos. Es muy interesante cuando Samuel se despide del pueblo, esto dice exactamente también. Yo no hice esta tarea por intereses personales. Cuando usted está contento en Dios, cuando usted está pleno en Dios, usted no usa el ministerio para construir su identidad, para ganar prestigio, para tener las cosas de otras personas. Es muy importante que usted aprenda a hacer de Dios la fuente de su contentamiento, porque si no va a estar transmitiendo resentimiento a la gente. Sus exhortaciones van a ser más bien reproches. Las motivaciones se pueden confundir y uno puede estar haciendo esto por una motivación no santa. Pablo dice, miren, yo estoy satisfecho en Dios. Yo he trabajado entre ustedes, pero no lo hice queriendo lograr una reputación económica, un reconocimiento. No lo hice con malas intenciones. Y finalmente, después de todo lo que les dijo, los abrazó y oró con ellos. ¿Y acaso esta es una de las cosas más fuertes de lo que ocurre allí, en este discurso de Pablo? Antiguamente la pedagogía tenía un axioma que decía, la letra con sangre entra. ¿Se acuerdan de eso? Pero ya no es así. La letra no entra con sangre. Es decir, que a fuerza de golpes le vamos a hacer entender las cosas. La letra entra con cariño, con afecto. Mire usted lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Dice, como la nodriza cuida a sus propios hijos. Es decir, lo que quiere decir es como cuida a los hijos de su sierva, pero los cuida como si fueran propios. Dice, con ternura, así nosotros lo dedicamos. Hay un trabajo escrito por Samuel Escobar, un gran biblista, traductor de las Sagradas Escrituras. Es un trabajo que él ha hecho, es un documento, no es un mensaje, es un documento que él llama la intraestructura, su nombre es que le gusta a él, afectiva del ministerio. Y él habla justamente de lo importante que es el afecto en el ministerio. Que la gente a la que vos pastoreás, que cuidás, que enseñás, sienta, perciba que vos le amás. ¿Por qué? Porque la gente responde a lo que toca sus emociones. No digo que debemos manipular, pero la gente responde a lo que toca sus emociones antes de responder a lo que toca su cabeza. Fíjese que lo que más le impactó a ellos es cuando Pablo los abrazó, se puso a orar con ellos y ellos se pusieron a llorar por lo que Pablo les había dicho, que no iban a ver más su rostro. Ellos tendrían que haber llorado porque Pablo le dijo, algunos de ustedes son lobos rapaces, pero no lloraron por eso. Si frente a una declaración tan fuerte, la gente tiende a reaccionar. Ayer justamente hablamos de la pedagogía de choque, ¿no? Estábamos mencionando eso, justamente este nuevo desarrollo de la neurolingüística, cómo la persona reacciona y cómo fija un conocimiento cuando el conocimiento que se le imparte choca con un preconcepto que la persona tenía. Y veíamos cómo Jesús hacía eso, ¿no? Pero cuando eso viene envuelto en afecto, eso es fundamental. La Edad Media, el axioma era
Creo, por tanto, existo. Creo, luego existo. La fe era monolítica. Era creer las cosas casi sin pensarlas, creer a ciegas. Pero después vino la modernidad, el desarrollo científico. Y bueno, ahí René Descartes empezó con sus cuestionamientos y él puso este axioma: pienso, luego existo. Ya no es creo. Yo lo creo si lo puedo pensar y si lo entiendo. Y los grandes choques que la iglesia tenía con esto. Pero nos sobrevino la posmodernidad. Y ya no es ni creo, luego existo, ni pienso, luego existo. Ahora es siento, luego existo. Por eso las comunidades que producen impacto, especialmente las nuevas generaciones, son aquellas que obviamente usan la palabra de Dios, pero no descuidan el área afectiva de las personas. Es más, ustedes saben que hoy ya muchos psicólogos están cuestionando, los sociólogos ya lo hacen hace rato esto, de que el hombre es un ser racional. Dicen, no, primeramente el hombre es un ser emocional, que piensa, no un ser racional que siente. Es toda una discusión sobre esto. Pero es importante que la gente sienta el afecto. Y Pablo les dio, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Dice Juan 13 que los amó hasta el fin. Pablo le decía a sus ovejas que los quería. ¿Usted le dice a la gente que los quiere? Le dice, hermano, te amo, te quiero. Qué bien se puede hacer, qué sanador que es el afecto. Sea un pastor cariñoso con la gente. No ande todo el tiempo enojado y retando a la gente. Ministre a sus niños, a sus adolescentes, a los jóvenes, a la gente de su célula. Cuando se equivoca, pastorelos con la palabra, con firmeza, con ejemplo, pero con mucho cariño de parte del Señor. Que ellos se sientan que esta es una comunidad donde reciben amor. Así queda el modelo de Pablo. Las 10 palabras simplemente las miramos. 10 palabras que resumen el liderazgo: el comportamiento, carácter, constancia, convicción, compromiso, conocimiento, cuidado, confianza, contentamiento y cariño. Alguna está media forzada para todo, parece con C, pero trabaje sobre eso, léalo, estúdielo con su gente y confíe que Dios va a hacer la obra. No, gracias a Dios no depende de nosotros. Él le dijo, el apóstol Pablo le dijo a los corintios: yo hice la tarea, uno vino y plantó, yo planté, después vino Apolo y él regó, pero es Dios el que va a dar y el que ha dado el crecimiento. Seguro que así será también con las ovejitas que el Señor les ha dado. Cuídelas, pastorelas, ámelas, póngales el ejemplo delante. Y Dios va a usar eso para levantar esa nueva generación de gente que honra y que ama profundamente al Señor. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Voy a pedir a Gustavo, ¿querés venir, por favor? Terminamos y vamos a orar especialmente por cada uno de los hermanos que está sirviendo al Señor. Cerramos así. Señor, te damos muchas gracias por meternos con tu palabra en ese seminario en Mileto. Mirar a través de las palabras inspiradas todas estas características que anhelamos tener y que confesamos en esta mañana que nos faltan. Por eso pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras carencias, por nuestros egoísmos, por las motivaciones enfermas que tenemos. Perdónanos, Señor. Concede que en este momento que estamos de pie, tu Espíritu purifique nuestras vidas, limpia nuestras motivaciones, Señor. Y quisiéramos terminar en este momento como en el monte de la transfiguración, mirando a Jesús solo y darte gracias por ser el ejemplo supremo de siervo. Señor, bendice todo tu pueblo aquí presente, cada ministerio, cada obra misionera. Señor, renueva en esta mañana la pasión y el amor a ti y a las personas. Y ayúdanos a iniciar esta nueva etapa amando tu obra y amándote a ti, Señor. También pienso en aquellos que compartieron el ministerio con nosotros y han quedado perniquebrados en el camino. Señor, haz en este fin de semana un hospital de almas en esta iglesia. Movilízanos a buscarlos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Bendice la vuelta a casa, bendice cada uno de los presentes, cada familia, y prepara nuestro corazón para hoy
a las 18 horas, venir a adorarte, a reconocer la obra de la cruz. Señor, oramos por todos los que hemos invitado, por los contactos, por los que están lejos. Concédenos en tu gracia una noche de salvación y de retorno al redil. Gracias por la vida de Gerardo y de Alejandra. Oro también por la iglesia en San Francisco, que va a tener su culto a la tarde. Que tú le bendigas, el pastor va a estar aquí. Bendícele. Y viendo aquí entre nosotros a Daniel Hurtado, bendice la iglesia del Centro Familiar Cristiano. Viéndolo a Guillermo, bendice la obra del Centro Luz y Vida y la obra también allí en Belgrano, y cada pastor o hermano que esté, Señor, bendice su obra. Vamos a casa, ayúdanos a ir con la sonrisa y el cariño que hemos escuchado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos a las 18. Recuerde, en el canal de YouTube están todos los mensajes de nuevo. Nos estamos viendo. Es un término teológico que Pablo lo usa, el mismo término de redimir, para hablar de la obra expiatoria de Cristo. Y ustedes saben que este es un concepto sacado del mercado, donde la redención era un pago intencional que se hacía para sacar a alguien del lugar de la esclavitud. Es decir, mediante el pago de un precio se sacaba una persona del mercado. Es decir, no se puede redimir sin pagar un precio, así como Jesús lo hizo por nuestras almas. Y él usa ese mismo concepto, es algo para trabajarlo interesante. Él usa ese mismo concepto para el tiempo. Tiempo hay que redimirlo. No va a surgir solo. Va a haber que para esto pagar un precio. Y el sistema nos dice que todo nuestro tiempo tiene que estar en el mercado. Y Pablo dice, no, hay que sacar el tiempo del mercado. Y va a tener que pagar un precio para eso, que a lo mejor no lo queremos pagar. Pero Jesús, esto es muy característico del ministerio de Jesús. Él tenía una agenda muy estresante. Ustedes saben, como líderes, cuánto estrés genera que la gente continuamente te interrumpa. Jesús vivía siendo interrumpido. ¿Cuánto estrés produce que la gente te malinterprete? Jesús vivía siendo malinterpretado. Cosas que él decía, le hacían decir cosas que él no dijo, las distorsionaban. ¿Se acuerdan en el juicio cuando lo van a condenar? Dicen, no, porque él dijo que va a destruir el templo. Jesús nunca había dicho eso. Jesús dijo, destruyan ustedes el templo y yo lo voy a reedificar. No dijo que él lo iba a destruir. ¿Y cómo se malinterpretaban cosas que él decía? Bueno, un líder está expuesto a todo eso, a las demandas de la gente, a las interrupciones de la gente, a la mala interpretación de la gente. Eso es muy desgastante. Y lo único que te va a salvar de eso es que vos puedas redimir tiempo para cultivar tu vida espiritual, para tu tiempo de oración. Obviamente que en las 10 palabras de liderazgo no voy a tratar este tema, pero por eso estoy poniendo este cuadro, para que recordes lo importante que es tu tiempo a solas con Dios. No lo negocies. Redimirlo. Apenas te levantás, tenés 10 mensajes en el celular, tenés la tentación de empezar con las redes sociales, conectarte con el mundo, y estás perdiendo lo más importante. Siempre hay un poema que a mí me gusta, sé otros, ¿no? Porque digo, siempre dice, pero el único que sabes, pero de Francisco Bernardes, que habla justamente de lo importante que es aquello que nadie ve. Y cuando habla del árbol, ¿se acuerda que dice, sí, para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, tengo por bien sufrido lo sufrido y tengo por bien llorado lo llorado? Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Pública, y lo otro es más una didáctica, una enseñanza práctica. Pero yo, dice Pablo, tomé este compromiso y yo he cumplido. Esto tiene que ver con la constancia que él, porque el término que usa allí él se refiere a algo que él no hacía esporádicamente, sino que mientras yo estuve, y él estuvo 3 años en Éfeso, una de las iglesias a las que más tiempo le dedicó, y fue constante, sin diferencias, tanto a judíos como a gentiles, sin descanso, sin renuncia, porque dice, nunca he renunciado a hacer esto, y sin distracciones. Él se enfocó en lo que era lo importante y perseveró en ello, fue constante en su trabajo. Esto me gustaría que también lo trabajen cuando se junten con su grupo de líderes. No se puede sostener un ministerio si no hay constancia.
si estamos con una arritmia anímica y espiritual, no podemos servir tomando compromisos que después no sostenemos. Si nosotros mismos no estamos siendo el ejemplo para los chicos o los hermanos que estamos pastoreando, esto necesita la disciplina de la constancia. Y Pablo dice, yo no me volví atrás y todo el tiempo que estuve con ustedes perseveré en cumplir esto, de enseñarles lo que él les hacía en público, de predicarles y enseñarles lo que él hacía en privado. Convicción, verso 22. Ahora pues, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, ahora miren cuál es la convicción. Hay que pagar un precio para cumplir la tarea. Y él dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Lo he recibido del Señor. Sí, puede ser que los hermanos, que tal vez los pastores, me han delegado esta tarea, pero él fue llamado por la iglesia de Antioquía, puede ser, y es cierto que Dios usó a Bernabé para llamarlo de donde estaba. Hubo personas, pero él sabe que él está respondiendo a un llamado del Señor. Y entonces él ha asumido este compromiso de cumplir el ministerio que se le ha encomendado. Y para él cumplir el ministerio, según lo dice aquí, es su convicción, vale más que su propia vida. Hoy en tiempos cuando tantos líderes renuncian a la tarea, porque estamos también trabajando con muchos líderes de nuevas generaciones, liderazgo es servicio. Eso es, servicio, servicio. Y esto requiere humildad y una entrega, una sensibilidad hacia las personas. Estoy comprometido emocionalmente también con esto que estoy haciendo. Dice Pablo, ustedes saben que yo lo hice con una actitud de humildad y lo hice con muchas lágrimas. Su carácter. Pueden anotar si quieren allí Marcos 10, versos 42 al 45 y Filipenses capítulo 2, verso 3, para seguir después trabajando esto en sus grupos. Voy a poner la tercera palabra y es constancia. Sigue el texto. Pablo dice, verso 20, va allí. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra traducción dice, no he renunciado en ningún momento a anunciarles y a enseñarles. Son dos términos que uno es más, tiene una idea querigmática, más una proclama pública, y lo otro es más una didáctica, una enseñanza práctica. Pero yo, dice Pablo, tomé este compromiso y yo he cumplido. Esto tiene que ver con la constancia que él, porque el término que usa allí él se refiere a algo que él no hacía esporádicamente, sino que mientras yo estuve, y él estuvo 3 años en Éfeso, una de las iglesias a las que más tiempo le dedicó, y fue constante, sin diferencias, tanto a judíos como a gentiles, sin descanso, sin renuncia, porque dice, nunca he renunciado a hacer esto, y sin distracciones. Él se enfocó en lo que era lo importante y perseveró en ello, fue constante en su trabajo. Esto me gustaría que también lo trabajen cuando se junten con su grupo de líderes. No se puede sostener un ministerio si no hay constancia. Si estamos con una arritmia anímica y espiritual, no podemos servir tomando compromisos que después no sostenemos. Si nosotros mismos no estamos siendo el ejemplo para los chicos o los hermanos que estamos pastoreando, esto necesita la disciplina de la constancia. Y Pablo dice, yo no me volví atrás y todo el tiempo que estuve con ustedes perseveré en cumplir esto, de enseñarles
lo que él les hacía en público, predicarles y enseñarles lo que él hacía en privado. Convicción, verso 20. La gente es gracia. Gracia. No, nosotros no somos administradores de su justicia. Pedro dice, administren según el don que Dios les ha dado para la gente como buenos administradores. Yo te doy mi gracia para que vos la dispenses a la grey. Entonces el pastor es un reflejo de la gracia de Dios, de ser una persona con mucha gracia, porque las ovejitas hacen lo que hacen todas las ovejitas: hacen caca, ensucian, tienen mal olor, son tercas, no entienden. Todo esto pasa, y el pastor debe ser alguien que administra la gracia de Dios, que dispensa la gracia de Dios. Hay algo llamativo. Pablo siempre que escribe a las iglesias empieza diciendo gracia y paz, pero cuando le escribe a un pastor le dice gracia, paz y misericordia. Eso es especialmente una actitud que debe tener un líder. Cuando él escribe a Timoteo siempre agrega esa palabra. Y entonces Pablo le dice, deben cuidar de la grey, sabiendo que tiene un alto valor, ha sido comprado con la gracia, con la sangre del Señor. Recién cuando veníamos, comentaba Gustavo, les quiero recomendar, hay un libro, fue escrito por allá en el año 1600, de Richard Baxter, que se llama El Pastor Reformado. Es un libro que trata solamente el versículo 28 y 29 de este discurso. Es oro en pólvora, lo pueden descargar. Hay otro libro también que se llama El Pastor y su rebaño. Tal vez para después ilustrar y ampliar estos conceptos, les sugiero que lean 1656 se escribió Richard Baxter, El Pastor Reformado, y justamente él menciona acá el interés de la Trinidad en el cuidado de la gente. Porque dice, la iglesia, Pablo dice que la iglesia es de Dios, que la pagó con la sangre del Hijo, y que el Espíritu Santo se encarga de supervisar el cuidado. Porque dice, y el Espíritu lo puso a los pastores, a los líderes, para cuidar. Así que él argumenta, la Trinidad está envuelta en el cuidado de la gente. Y escuchen lo que él dice, lee una frase. El motivo final de esto es el precio que ha sido pagado por la iglesia. Porque dice que él pagó con su propia sangre. ¿Acaso, dice Richard Baxter, acaso despreciaremos la sangre de Cristo pensando que su pueblo no es digno de un cuidado diligente y del más diligente de los cuidados? Jesús nos dice, yo sufrí por ellos para salvarlos. ¿Podrás tú sufrir para cuidarlos? Verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y acá tenemos el testimonio de lo que es el liderazgo. Cuando vinieron a él, Pablo empezó su mensaje así: ustedes saben bien cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, y ahí tenemos la primera palabra. Lo que él pone delante es su comportamiento. Puede poner su conducta si quiere. Puse comportamiento intencional porque en la traducción que estoy leyendo está la palabra comportamiento, ¿no? Ustedes saben muy bien cómo me he comportado. Wow. Los pone a ellos como testigos. Todo lo que él va a decir después lo puede decir porque dijo esto. Si él no puede poner esto delante de la gente, si él no puede poner esto como garantía, toda su autoridad espiritual se cae. Él no tiene nada para enseñarle a la gente si él no puede decirles, ustedes saben cómo yo me he comportado. Y esto es muy importante en el liderazgo, es fundamental. Esto es lo que te va a dar autoridad para todo lo que tenés que decirle a la gente. Es que vos estás siendo, como decíamos recién, el tipo de personas que querés que ellos sean. Vos estás poniéndoles el ejemplo. O
Si quieren anotar algunos textos allí, no los vamos a ir viendo, pero Primera Tesalonicenses es lo mismo. Hay varios relatos o retratos de liderazgo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que empiezan así. Si quieren trabajar este tema, pueden ver cuando Samuel se despide del pueblo, cuando el pueblo quiere elegir rey. Samuel, como referente espiritual, se paró delante del pueblo y les dijo esto: ustedes saben, mi vida ha estado delante de ustedes. Ustedes me conocen. Y nunca me he quedado con nada de nadie, nunca le debí nada a nadie. Y empieza a hablar de cuál fue su comportamiento. Él no habla de sus predicaciones, de su mensaje. Ustedes saben cómo yo me he comportado. Y si alguien dice que no es así, que me lo diga, dijo Samuel. ¡Wow! Y todos le dijeron, no, es así. Recién en el clasificado que hicimos, algunos hablaban de autoridad espiritual. Eso es. Ustedes saben cómo yo me he comportado. Y no estamos hablando de perfección. Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Tesalónica, les dice, anoten capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, verso 10 al 12, dice: ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, es honesta. La persona no usa el liderazgo para realizaciones personales. No es en un espíritu de queja, de competencia, pensando que quiero conseguir y sacar cosas de la gente, como lamentablemente muchas veces ocurre. Yo no he hecho esto tratando de quedarme con algo de ustedes. El contentamiento es fundamental en el ministerio, hermanos. El estar felices, contentos y plenos con lo que Dios nos ha dado y en la tarea que realizamos. Es muy interesante cuando Samuel se despide del pueblo, esto dice exactamente también: yo no hice esta tarea por intereses personales. Cuando usted está contento en Dios, cuando usted está pleno en Dios, usted no usa el ministerio para construir su identidad, para ganar prestigio, para tener las cosas de otras personas. Es muy importante que usted aprenda a ser de Dios la fuente de su contentamiento, porque si no va a estar transmitiendo resentimiento a la gente. Sus exhortaciones van a ser más bien reproches. Las motivaciones se pueden confundir y uno puede estar haciendo esto por una motivación no santa. Pablo dice, miren, yo estoy satisfecho en Dios. Yo he trabajado entre ustedes, pero no lo hice queriendo lograr una reputación económica, un reconocimiento. No lo hice con malas intenciones. Y finalmente, después de todo lo que les dijo, los abrazó y oró con ellos. ¿Y acaso esta es una de las cosas más fuertes de lo que ocurre allí, en este discurso de Pablo? Antiguamente la pedagogía tenía un axioma que decía: la letra con sangre entra. ¿Se acuerdan de eso? Pero ya no es así. La letra no entra con sangre. Es decir, que a fuerza de golpes le vamos a hacer entender las cosas. La letra entra con cariño, con afecto. Mire usted lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Dice, como la nodriza cuida a sus propios hijos. Es decir, lo que quiere decir es como cuida a los hijos de su sierva, pero los cuida como si fueran propios. Dice, con ternura, así nosotros lo dedicamos. Hay un trabajo escrito por Samuel Escobar, un gran biblista, traductor de las Sagradas Escrituras. Es un trabajo que él ha hecho, es un documento, no es un mensaje, es un documento que él llama la intraestructura, es un nombre que le gusta a él, afectiva del ministerio. Y él habla justamente de lo importante que es el afecto en el ministerio. Que la gente a la que vos pastoreás, que cuidás, que sienta, perciba que vos le amás. ¿Por qué? Porque la gente responde. Vamos a suponer que estamos buscando un líder. ¿Estamos? Se busca líder para la iglesia Puertas Abiertas. No sé si querés especificar un ministerio puntual, pero como en un clasificado donde se busca un trabajo, o se ofrece trabajo, ¿qué es lo que vos pretendés que esa persona tenga? Si tuvieras que seleccionar 2, 3 o una, lo que te parezca para vos importante a la hora de pensar un líder. A lo mejor para algunos es muy importante la edad. En algunos trabajos se exigen determinada edad. Para otros a lo mejor va a ser importante la apariencia física. No sé, vieron que hay trabajos donde se exige la buena presencia.
Y si tuvieras que poner ahí, a ver, ¿qué es lo prioritario de lo que se espera de un líder? ¿Puede ser? ¿Se animan a hacer esto? Bueno, entonces nos vamos a dividir en grupos de 3, 4 y un clasificado cortito. Y vamos a ver si le conseguimos trabajo a alguno acá. ¿Quieren escuchar algo de de las conclusiones? Es muy importante que enfoquemos bien y lo resumamos en pocas palabras. Básicamente, ¿cuál es el perfil del líder que la iglesia está buscando? ¿Qué es lo que esperamos nosotros de una persona que va a estar al frente de un ministerio? Vamos a escuchar, no sé si somos muchos, no creo que podamos escucharlos a todos, pero vamos a escuchar algunos clasificados, algunos que han escrito ustedes. ¿Quién quiere empezar? Acá, muy bien. Si podés hacerlo en voz alta para que todos escuchemos, léelo. Iglesia de la Guardia necesita obreros. Para el grupo de jóvenes necesitamos disponibilidad, o sea, movilidad, consagración, entendimiento, que sea idóneo para trabajar con jóvenes, carismáticos, carismática y líder y más. ¿Cuánto van a pagar por todo eso? A ver, que tenga disponibilidad, que tenga un vehículo, decís. Eso es lo primero que piden, que tenga una buena camioneta para llevar gente. Eso. Claro, uno lee eso y dice, ¿cómo? Porque dice, Dios ha usado las redes sociales para demostrarnos que era mentira que nosotros no teníamos tiempo. Era una mentira. Era mentira que no había tiempo. Y hay líderes que dedican más tiempo al Facebook y al Twitter y a las redes sociales que a la oración. Eso está destinado a ser un ministerio frívolo, sin sustento espiritual. Y usted tiene que sacarlo al tiempo. Una de las cosas, estuve dando una serie sobre los 10 mandamientos en la iglesia, y uno de los que más me detuve fue justamente en el mandamiento del día de reposo, porque es el mayor centimetraje, el mandamiento que más está explicado y el más largo en los 10 mandamientos es el que tiene que ver con el tiempo. Es algo interesante, porque hay una transferencia de la sacralidad de las cosas a la sacralidad del tiempo. Ellos venían de una cultura en Egipto, tanto tiempo esclavos, donde las cosas son sagradas. Y Dios hace una transferencia a la sacralidad del tiempo y le da un valor sagrado, porque dijo, vas a santificar ese día. ¿Sí? Y Pablo usa un concepto muy interesante cuando él habla a los colosenses, dice, tenemos que redimir el tiempo. ¿Han escuchado esa frase? Y ahora es un término técnico, es un término teológico que Pablo lo usa, el mismo término de redimir, para hablar de la obra expiatoria de Cristo. Y ustedes saben que esto es un concepto sacado del mercado, donde la redención era un pago intencional que se hacía para sacar a alguien del lugar de la esclavitud. Es decir, mediante el pago de un precio se sacaba una persona del mercado. Es decir, no se puede redimir sin pagar un precio, así como Jesús lo hizo por nuestras almas. Y él usa ese mismo concepto, es algo para trabajarlo interesante. Él usa ese mismo concepto para el tiempo. Tiempo hay que redimirlo. No va a surgir solo. Va a haber que para esto pagar un precio. Y el sistema nos dice que todo nuestro tiempo tiene que estar en el mercado. Y Pablo dice, no, hay que sacar el tiempo del mercado. Y va a tener que pagar un precio para eso, que a lo mejor no lo queremos pagar. Pero Jesús, esto es muy característico del ministerio de Jesús, él tenía una agenda muy estresante. Ustedes saben, como líderes, cuánto estrés genera que la gente continuamente te interrumpa. Jesús vivía siendo interrumpido. ¿Cuánto estrés produce que la gente te malinterprete? Jesús vivía siendo malinterpretado. Cosas que él decía, le hacían decir cosas que él no dijo, las distorsionaban. ¿Se acuerdan en el juicio cuando lo van a condenar? Dicen, no, porque él dijo que va a destruir el templo. Jesús nunca había dicho eso.
Jesús dijo, destruyan ustedes el templo y yo lo voy a reedificar. No dijo que él lo iba a destruir. Y cómo se malinterpretaban cosas que él decía. Bueno, un líder está expuesto a todo eso, por tierra. Entonces, después que terminan la labor en Troas, Pablo dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes, porque dice el texto, así él lo había determinado. Fue algo intencional, fue planificado esto por Pablo. Él les dijo, ustedes van a ir... lo tengo que prender, si no, no va a funcionar, ¿no? Bueno, esta es la punta de Asia y ahí estamos en el mar Egeo. A la izquierda tendrían allí Grecia. Ellos están en Troas. Entonces Pablo dice, ustedes van a ir por mar. Son más o menos unos 50, 55 kilómetros. Y yo me voy a ir solo por tierra. Si usted lee el contexto, la actividad que ha tenido Pablo, incluso lo que ha pasado en Troas, donde él ha predicado el día anterior hasta muy tarde, a la noche, hasta se le durmió uno en el mensaje, también a Pablo le pasaba eso, que se cayó de la ventana, ¿se acuerdan de toda la historia? Después de esto, Pablo hace algo, que no sé si esto ustedes lo pueden conectar con alguna escena, les recuerda esto algo, de alguien que está trabajando con un equipo de gente y en un momento, intencionalmente, él los manda a ellos por un lado para quedarse intencionalmente solo un tiempo. Muy bien, Jesús en la montaña y los discípulos en el mar. Y después vino a ellos, nada más que Jesús vino por el mar caminando, Pablo no fue por tierra. Pero miren qué importante es esto. ¿Por qué nos da este detalle? En medio de toda la agenda estresante que Pablo tenía, él buscaba la manera de tener un tiempo solo. Quiero marcar esto porque todo lo que voy a leer después tiene que ver con su vida pública. Pero yo creo que todo eso que leemos de Pablo, de su vida pública, tiene mucho que ver con estos momentos solos, de soledad. Alguien ha dicho que el secreto de la vida es la vida secreta, ¿no? Pero lo que sostiene tu ministerio es lo que nadie ve, es tu vida íntima. Como Jesús enseñó que lo que sostiene una casa o lo que sostiene un árbol son las raíces. Ahí está todo el secreto. Jesús también hacía esto. Y quiero decirles esto, más allá después de todo lo que vamos a ver y de todas las cosas que ustedes escribieron que tienen que ver con la actividad, la disponibilidad, con el carácter, con el conocimiento, con la cercanía a la gente, con ser entendibles a la gente que ministramos y todo lo que ustedes dijeron. Un líder que no sabe hacer esto está condenado al fracaso. Ahora, esto no se produce solo. Cada vez el ritmo y específicamente los líderes de esa iglesia. Entonces, más o menos así empieza la historia. Pablo está yendo a Jerusalén con alguna urgencia porque quiere llegar para celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén. Él ha estado en Troas, estamos en el capítulo 20. Y ahora sigue el viaje de regreso y el verso 13 del capítulo 20. Nosotros, dice Lucas, que es el que escribe con el equipo que andaba con Pablo, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, que era un puerto que tenían que tocar antes de llegar a Mileto, para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir él por tierra. Entonces, después que terminan la labor en Troas, Pablo dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes, porque dice el texto, así él lo había determinado. Fue algo intencional, fue planificado esto por Pablo. Él les dijo, ustedes van a ir... lo tengo que prender, si no, no va a funcionar, ¿no? Bueno, esta es la punta de Asia y ahí estamos en el mar Egeo. A la izquierda tendrían allí Grecia. Ellos están en Troas. Entonces Pablo dice, ustedes van a ir por mar. Son más o menos unos 50, 55 kilómetros. Y yo me voy a ir solo por tierra. Si usted lee el contexto, la actividad que ha tenido Pablo, incluso lo que ha pasado
entró a donde él ha predicado el día anterior hasta muy tarde, a la noche, hasta se le durmió uno en el mensaje, también a Pablo le pasaba eso, que se cayó de la ventana, ¿se acuerdan de toda la historia? Después de esto Pablo hace algo, que no sé si esto ustedes lo pueden conectar con alguna escena, les recuerda esto algo, de alguien que está trabajando con un equipo de gente y en un momento intencionalmente él los manda a ellos por un lado para quedarse intencionalmente solo un tiempo. Muy bien, Jesús en la montaña y los discípulos en el mar. Y después vino a ellos, nada más que Jesús vino por el mar caminando, Pablo no fue por tierra. Pero miren qué importante es esto. ¿Por qué nos da este detalle? En medio de toda la agenda estresante que Pablo tenía, él buscaba la manera de tener un tiempo solo. Quiero marcar esto porque todo lo que voy a leer después tiene que ver con su vida pública. Pero yo creo que todo eso que leemos de Pablo, de su vida pública, tiene muy de nosotros. Él le dijo, el apóstol Pablo le dijo a los corintios, yo hice la tarea, uno vino y plantó, yo planté, después vino Apolo y él regó, pero es Dios el que va a dar y el que ha dado el crecimiento. Seguro que así será también con las ovejitas que el Señor les ha dado. Cuídelas, pastorelas, ámelas, póngales el ejemplo delante. Y Dios va a usar eso para levantar esa nueva generación de gente que honra y que ama profundamente al Señor. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Voy a pedir a Gustavo, ¿querés venir, por favor? Terminamos. Y vamos a orar especialmente por cada uno de los hermanos que está sirviendo al Señor. Cerramos así. Señor, te damos muchas gracias por meternos con tu palabra en ese seminario en Mileto, mirar a través de las palabras inspiradas, todas estas características que anhelamos tener y que confesamos en esta mañana que nos faltan. Por eso pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras carencias, por nuestros egoísmos, por las motivaciones enfermas que tenemos. Perdónanos, Señor. Concede que en este momento que estamos de pie, tu Espíritu purifique nuestras vidas, limpia nuestras motivaciones, Señor. Y quisiéramos terminar en este momento como en el monte de la transfiguración, mirando a Jesús solo y darte gracias por ser el ejemplo supremo de siervo. Señor, bendice todo tu pueblo aquí presente, cada ministerio, cada obra misionera. Señor, renueva en esta mañana la pasión y el amor a ti y a las personas. Y ayúdanos a iniciar esta nueva etapa amando tu obra y amándote a ti, Señor. También pienso en aquellos que compartieron el ministerio con nosotros y han quedado perniquebrados en el camino. Señor, haz en este fin de semana un hospital de almas en esta iglesia. Movilízanos a buscarlos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Bendice la vuelta a casa, bendice cada uno de los presentes, cada familia, y prepara nuestro corazón para hoy a las 18 horas venir a adorarte, a reconocer la obra de la cruz. Señor, oramos por todos los que hemos invitado, por los contactos, por los que están lejos. Concédenos en tu gracia una noche de salvación y de retorno al redil. Gracias por la vida de Gerardo y de Alejandra. Oro también por la iglesia en San Francisco, que va a tener su culto a la tarde. Que tú le bendigas, el pastor va a estar aquí. Bendícele. Y viendo aquí entre nosotros a Daniel Hurtado, bendice la iglesia del Centro Familiar Cristiano. Viéndolo a Guillermo, bendice la obra del Centro Luz y Vida y la obra también allí en Belgrano. A ver, perdón. Una Biblia, una toalla y un celular. La Biblia para enseñar, la toalla para servir y el celular para escuchar. No es para mandar mensajes, es para que le manden a él. Es para recibir todas los mensajes que le tienen que mandar. Miren, muy bien, muy creativo. Bueno, uno más. Manso y
compasivo. Sí, vamos a cerrar con una oración. No le embarremos más porque... Bueno, ¿sabe? No, pero ahí se dan cuenta ustedes que no todos tenemos un criterio, no hay un criterio bien definido en el pueblo de Dios, incluso de lo que realmente, qué es lo más importante en la vida de un líder. Y todos venimos con expectativas. Tal vez una pregunta que yo me hago frente a esto es porque al escribir esto, y yo cuando lo he hecho, una pregunta es, ¿y frente a estas demandas, yo me iría a ofrecer como líder? ¿Yo puedo responder a esto? ¿O es lo que yo simplemente exijo de los otros? Esa es una buena pregunta. Porque acá todos exigimos y el líder tiene que ser así, 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 así. ¿Y vos te irías a ofrecer para ese trabajo? ¿Llenás? Podés poner un currículum y decir, bueno, yo estoy dispuesto a aspirar por lo menos a esto. ¿Qué pasaría si nosotros, porque incluso somos líderes los que estamos escribiendo esto, qué pasaría si nosotros empezáramos a trabajar en esa dirección de convertirnos en los líderes que deseamos tener? Convertirnos nosotros en ese tipo de personas que nosotros creemos que necesitamos en la iglesia. Una de las cosas que ha sido muy recurrente en lo que han escrito, y esto sería también para trabajar, tiene que ver con el carácter. Y quiero trabajar un poquito eso. Tiene que ver con lo que la persona nos transmite en su forma de ser. No todos han aspirado. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra traducción dice, no he renunciado en ningún momento a anunciarles y a enseñarles. Son dos términos que uno es más, tiene una idea querigmática, más una proclama pública, y lo otro es más una didáctica, una enseñanza práctica. Pero yo, dice Pablo, tomé este compromiso y yo he cumplido. Esto tiene que ver con la constancia que él, porque el término que usa allí él se refiere a algo que él no hacía esporádicamente, sino que mientras yo estuve, y él estuvo 3 años en Éfeso, una de las iglesias a las que más tiempo le dedicó, y fue constante, sin diferencias, tanto a judíos como a gentiles, sin descanso, sin renuncia, porque dice, nunca he renunciado a hacer esto, y sin distracciones. Él se enfocó en lo que era lo importante y perseveró en ello. Fue constante en su trabajo. Esto me gustaría que también lo trabajen cuando se junten con su grupo de líderes. No se puede sostener un ministerio si no hay constancia. Si estamos con una arritmia anímica y espiritual, no podemos servir tomando compromisos que después no sostenemos. Si nosotros mismos no estamos siendo el ejemplo para los chicos o los hermanos que estamos pastoreando, esto necesita la disciplina de la constancia. Y Pablo dice, yo no me volví atrás y todo el tiempo que estuve con ustedes perseveré en cumplir esto, de enseñarles lo que él les hacía en público, de predicarles y enseñarles lo que él hacía en privado. Convicción, verso 22. Ahora pues, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, ahora miren cuál es la convicción. Hay que pagar un precio para cumplir la tarea. Y él dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Lo he recibido del Señor. Sí, puede ser que los hermanos, que tal vez los pastores, me han delegado esta tarea, pero
Él fue llamado por la iglesia de Antioquía, puede ser, y es cierto que Dios usó a Bernabé para llamarlo de donde estaba. Hubo personas, pero él sabe que él está respondiendo a un llamado del Señor. Y entonces él ha asumido este compromiso. Aliento, es el aliento de Dios. Nuestra traducción lamentablemente dice inspirada, y para nosotros inspirado es otra cosa. Pero el aliento sostiene la palabra, así como cuando la palabra no puede salir si no tiene aliento. Como cuando el cantante hace un do, mientras tenga aliento la voz va a salir. Cuando no tiene más aliento, la voz no sale más. Y cuando Pablo dice que la palabra es el aliento de Dios, porque con su aliento dio vida al hombre, con su aliento, dice el libro de Salmos, hizo todo lo creado, está diciendo que la palabra está permanentemente siendo el aliento de Dios, es decir, como recién salida. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra. No dice que salió de la boca de Dios, que sale, es recién salida. Por más que fue escrita hace miles de años, cuando usted está declarando, cuando usted está enseñando y pastoreando, y usted puede poner bajo lo que usted dice la palabra de Dios, cuando usted da la palabra de Dios, eso está recién salido de la boca de Dios. No es antiguo, es palabra fresca, es viva y tiene poder para edificar a la gente. Entonces nosotros, está bien que tengamos dinámicas, que tengamos rompehielo, que tratemos de entretener y contener, pero todo eso no va a cambiar la vida de las personas. Eso simplemente es un marco para dar contención. No descuiden, por favor, en sus programas, en lo que están haciendo, la centralidad de la palabra de Dios. Y confíe que sobre esa siembra de la palabra, es a partir de esa siembra de la palabra, que Dios va a obrar. Que Dios va a transformar la vida de las personas. Dios lo hizo con usted, lo hizo conmigo, lo va a hacer con ellos. Siembre la palabra, siembre la palabra, siembre la palabra. Pablo les dijo, mire, yo persistí en esto, yo les enseñé, ahora yo confío y los encomiendo al cuidado, que Dios ahora va a seguir trabajando. El cuidado de Dios y de su palabra. Avanzamos un poquito más para que no se nos vaya el tiempo. La novena palabra es contentamiento. Verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Como Pedro lo dice, no por ganancias deshonestas. La persona no usa el liderazgo para realizaciones personales. No es en un espíritu de queja, de competencia, pensando que quiero conseguir y sacar cosas de la gente, como lamentablemente muchas veces ocurre. Yo no he hecho esto tratando de quedarme con algo de ustedes. El contentamiento es fundamental en el ministerio, hermanos. El estar felices, contentos y plenos con lo que Dios nos ha dado y en la tarea que realizamos. Para que tu mensaje aterrice donde vive la gente, para que responda a las necesidades que ellos tienen, para que los prepare para los desafíos y los problemas y las contingencias del mundo en el que ellos viven. Es importante que vos conozcas muy bien tu rebaño y conozcas el contexto en el cual está. Pablo es evidente que conoce muy bien la iglesia. Esto te tendría que haber sacudido a ellos. Te tendría que haber empezado como cuando Jesús dijo en la última cena, uno de ustedes me va a entregar y todos empezaron, seré yo. Pero dijo, de ustedes mismos se van a levantar. Otra palabra que es clave y que define el liderazgo es el cuidado. Dios nos ha puesto para cuidar la gente. Nos ha puesto para pastorear las personas. Y hermano, le decía a Gustavo que esto lo estuve trabajando con el grupo de líderes en la iglesia. La última reunión que tuvimos, estaban los ancianos y diáconos nada más, y estuvimos trabajando esto. Y cuando hablábamos aquí del cuidado, yo algo que machaco mucho, y les digo esto: recuerde que Dios nos ha puesto para ser ministros de su gracia. El único don que Dios nos ha dado, el único atributo que Dios nos ha dado para que nosotros administremos para la gente es gracia. Gracia. Nosotros no somos administradores de su justicia. Pedro dice, administren según el don que Dios les ha dado para la gente como buenos administradores. Yo te doy mi gracia para que vos la dispenses a la grey.
Entonces el pastor es un reflejo de la gracia de Dios, de ser una persona con mucha gracia. Porque las ovejitas hacen lo que hacen todas las ovejitas. Hacen caca, ensucian, tienen mal olor, son tercas, no entienden. Todo esto pasa. Y el pastor debe ser alguien que administra la gracia de Dios, que dispensa la gracia de Dios. Hay algo llamativo. Pablo siempre que escribe a las iglesias empieza diciendo gracia y paz. Pero cuando le escribe a un pastor, le dice gracia, paz y misericordia. Eso es especialmente una actitud que debe tener un líder. Cuando él escribe a Timoteo siempre agrega esa palabra. Y entonces Pablo le dice, deben cuidar de la grey, sabiendo que tiene un alto valor, ha sido comprado con la gracia, con la sangre del Señor. Recién cuando veníamos, comentaba Gustavo, les quiero recomendar, hay un libro, fue escrito por allá en el año 1600, de Richard Baxter, que se llama El Pastor Reformado. Es un libro que trata solamente el versículo 28 y 29 de este discurso. Es oro. Eso... Está bien. A ver, ajustámelo un poquito. Dame 3 palabras de todas las que dijiste ahí. Disponibilidad. Consagración. Bien. Humilde. Sí, pero la palabra idóneo capaz que es muy... Claro. Y la persona se presenta y dice, yo soy idóneo. ¿Y cómo sabes vos que es idóneo? A ver, algo específico. ¿Que tenga experiencia? A ver, por ejemplo, para el idóneo es que haya ya realizado esa tarea en otro lugar y ya tenga experiencia, ya estuvo trabajando con gente, lo corrieron de allá y ahora viene y dice, muy bien. A ver, Daniel. A ver, escuchen. Uh-huh. Muy bien. Pero todo eso entra en un clasificado. Te van a cobrar. No, bueno, para... 10 pusieron. Bien. Pero está bueno eso que... a ver, escuchen, esto está muy bueno. Ellos trabajaron, bueno, hicieron 3 columnas. Lo que debe ser, lo que debe saber y lo que debe hacer. Bien. Sobre eso, sobre el hacer y el saber, ellos priorizaron por sobre todo lo que debe ser. ¿Estamos? Y ahí sacaron, lo que me está diciendo son cuestiones que tienen que ver con el ser. Bien. ¿Hicieron también sobre el saber? Bien. Bien. ¿Alguien se quiere ofrecer para ese trabajo? Muy bien. Muy bien. Interesante, sí. Bien.